Bien. Nuestra invitada del día de hoy es la maestra Manira Elena Narváez Saucedo. Es titulada con mención honorífica de Ingeniería en Sistemas Energéticos Sustentables por la Universidad Autónoma del Estado de México. Obtuvo el grado de maestra en Ingeniería en Energía por parte del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, también con mención honorífica. Actualmente es doctorante del programa de doctorado en Ingeniería en Energía del mismo instituto. Sus áreas de investigación son modelación numérica de fenómenos de transporte, sistemas termosolares, así como ahorro y uso eficiente de la energía. Colaboró como ingeniera del área de innovación y desarrollo en proyectos termosolares especializados dentro de la empresa Tower Engineering en Madrid, España. También ha sido parte de diferentes equipos de desarrollo de proyectos en centros de investigación nacionales, como el Centro Mexicano de Investigación en Energía del Océano, el Semiocéano, en el Centro de Investigación en Tecnología Avanzada, el CIATEC, en el Centro Mexicano de Investigación en Energía Eólica, el CEMIE Eólico, y en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y en el Instituto Interamericano de Tecnologías y Ciencias del Agua. Nos da muchísimo gusto que esté Manira compartiendo con nosotros y sin más le damos la bienvenida. Hola Araceli, hola a todos, buenas tardes y bueno, gracias por la invitación y también estar aquí. Así que hoy voy a hablarles un poco de lo que nosotros hacemos en el instituto sobre esta área de modelación numérica para receptores solares. Específicamente nosotros nos enfocamos en el área de métodos estocásticos para modelar los fenómenos de transporte que ocurren dentro de nuestros sistemas. Mani, no te estamos escuchando, creo que se silenció tu micrófono. Sí, se silenció. Listo. Sí, ok. No sé si me escucharon lo anterior. No. Bueno, Okay. Esto sí, te presentaste, hablaste del título, eso sí. Bueno, ok, vamos entonces a comenzar un poco con esto de lo que nosotros hacemos en el análisis de estos fenómenos dentro de los receptores solares, ¿no? El objetivo, como comenzamos a trabajar esto, fue para desarrollar una herramienta numérica que nos permitiera evaluar pues, la transferencia de calor en un receptor como el que tenemos de este lado en la figura, una cavidad cilíndrica con un medio homogéneamente distribuido, que en este caso serían partículas, por el cual pues, va a entrar radiación y estas ayudar para que sean utilizadas como partículas de transferencia de calor dentro de este sistema. Entonces, si nosotros vemos más de cerca el sistema, pues vamos a tener un sistema en el cual va a haber obstáculos dentro del mismo, que van a ser tubos por el cual nosotros asumimos que ahorita pasa un fluido de trabajo, en este caso agua. Las partículas están suspendidas, son homogéneamente distribuidas y pues entra un spot radiativo de forma constante. Bien, entonces, ¿qué nosotros vamos a analizar dentro de esto? Y existen varias formas o varias maneras de analizar este tipo o estos fenómenos de transporte, ¿no? Los más comunes son utilizados son los métodos determinísticos, pero nosotros estamos enfocados en métodos estocásticos. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, los métodos estocásticos son aquellos, pues, como las cadenas de Markov, el movimiento browniano, procesos gaussianos, el método Monte Carlo, que es un poco más conocido para análisis radiativo en el trazado de rayos, los procesos de Poisson, series temporales a Riemann o las ecuaciones diferenciales estocásticas. En el caso de los métodos determinísticos, existen pues modelos matemáticos que resuelven ecuaciones diferenciales lineales y también algunas no lineales, obviamente. Y pues hay algoritmos que nos ayudan a ello, que son las diferencias finitas, volumen finitos y el Gauss-Seidel. Por ejemplo, en resumen, los métodos determinísticos lo podemos ver como aquellos, ¿no? Que están con malla, tienen un mallado alrededor del sistema, que son cuadritos en los que se están resolviendo las ecuaciones. Respectivamente, y depende mucho de los parámetros de entrada que tienen. Mientras que los procesos estocásticos son muestreos aleatorios, se mete con la parte de probabilidad y usa lo que se llaman matrices de transición de probabilidad, ¿no? Para determinar un resultado. Bien.
En este marco referencial en general, nosotros nos importa resolver pues esta ecuación que tenemos aquí, que es la ecuación de transporte de radiación, que la podemos ver como un balance radiativo. La ecuación de radiación nos dice la intensidad de radiación por unidad de ángulo sólido, respectivamente, que hay en un sistema, donde tenemos pues la intensidad de radiación total transportada, la radiación directa, que es lo que está entrando, menos la radiación que se va atenuando, más el scattering, ¿no? El scattering aquí es un conjunto de fenómenos complejos porque los rayos o los haces de luz que están entrando, pues también pueden adquirir o perder energía, entonces por eso es una ecuación íntegro diferencial. Entonces, esta ecuación como tal, pues no tiene una solución analítica y por ello es de que tenemos que recurrir a los métodos numéricos. Nosotros para este trabajo al inicio desarrollamos un método basado completamente en Monte Carlo, que en Monte Carlo nos habla mucho de cómo se mueve una partícula y nosotros al analizar y pensar físicamente cómo se está comportando la radiación, pues estamos siguiendo fotones o paquetes de energía dentro del sistema y vamos viendo si estos se absorben, si se reflejan, como una definición lagrangiana, ¿no? De lo que harían ir siguiendo partícula a partícula y vamos sacando densidades de probabilidad de lo que está pasando en cada parte de nuestro sistema. Y nosotros, por ejemplo, no utilizamos una malla, utilizamos algo que se llama máscara, que es, valga la redundancia, y que es, sí es una malla, pero simplemente nos ayuda a contar el número de partículas que nosotros vamos siguiendo en un tiempo antes, un tiempo después. Y pues esto nace porque pues también hay diferentes fenómenos de transporte de interés dentro del receptor solar y tenemos pues que en entra radiación solar, se genera convección natural o cantidad de movimiento dentro del receptor solar, que esto es con difusión, la difusión genera convección o la convección genera difusión, y esto genera que las partículas comiencen a moverse y las partículas también dispersen luz. Para esta primera aproximación que nosotros modelamos, pues asumimos que las partículas no se están moviendo, que están uniformemente distribuidas y que tenemos, digamos, un modelo cero, ¿no? O sea, sabemos que existe convección porque hay un fluido adentro, pero ahorita no estamos considerando ese movimiento que pues es un poco más complejo de analizar. Entonces, considerando lo anterior, sobre todo la parte importante que tenemos este medio participante para dispersar energía dentro de nuestro sistema, queremos ver si esto ayuda al sistema o no ayuda al sistema, también puede pasar en nuestra cavidad, ¿no? Que va a estar prácticamente, esto es un corte de la cavidad y pues tendríamos también aquí otro fluido que sería el agua y lo modelamos también a propiedades constantes y asumimos que está lleno el tubo, ¿no? No estamos teniendo ahí fenómenos anulares. Nosotros definimos para modelar el sistema, antes de comenzar, obviamente, solamente la parte cuantitativa de la modelación de transferencia de calor radiativa, pues nosotros asumimos algo que es el factor de llenado. El factor de llenado nos dice qué área está ocupada por tubos o por obstáculos dentro del sistema, porque si nosotros vemos esta imagen, realmente lo que va a haber fluido y donde va a estar interactuando la radiación va a ser en esta zona. Ajá. Nosotros le dimos aquí un gap a la cavidad, ¿no? O sea, esto para darle como un espacio a que los tubos no queden a la orilla de la cavidad y pues también tuviera razón lógica, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener la radiación interactuando aquí, definimos un factor de llenado dependiendo del número de tubos, que nosotros quedamos óptimamente distribuidos dentro de este sistema y pues también la ubicación de la ventana. Esto es un sistema que también se va haciendo y va haciendo aleatorio el tamaño de la cavidad, es decir, el radio de la cavidad está variando, la ubicación de la ventana, que usualmente está a la mitad del centro de la cavidad hacia abajo el centro de la misma, o sea, nunca está justo en el centro como completamente concéntrica, y la ubicación aleatoria de los tubos. Entonces, pasa lo siguiente, lo que tenemos aquí, ¿no? O sea, tenemos distribuciones de tubos pares o de tubos impares que se van generando espejos donde distribuimos aleatoriamente los tubos, es decir, vamos probando posiciones de los tubos donde tienen que quedar dentro de los gaps que nosotros establecimos una vez que ya está el tamaño de la cavidad definido por el mismo algoritmo, y él coloca los tubos en una forma aleatoria y luego genera una imagen de espejo. En el caso de los tubos impares, hace una imagen de espejo a partir de un tubo central que se coloca justo a la mitad, ¿no?
Nosotros, para analizar qué es lo que está pasando con la radiación en los tubos o lo que está incidiendo en los tubos, también hacemos ahí un mallado dentro de los tubos para estar contando, ¿no?, cuántos fotones, por decirlo así, inciden en los tubos, o cuántos de esto mismo, de la misma dispersión de radiación de las partículas está en los tubos, ¿no? Porque es donde nos importa que esté ese fenómeno pasando, porque pues son los que necesitamos que se calienten. El modelo radiativo, en resumen, es este algoritmo que tenemos aquí. Nosotros tenemos, pues, distribuimos los fotones uniformemente, hacemos el muestreo, que es distribuir fotones en todo el sistema, bueno, antes de entrar al sistema, como si estuvieran emitiendo del spot, y luego hacemos que esto emita hacia la ventana, y algunos obviamente no van a entrar, otros sí van a entrar, pero la mayoría, la idea es obviamente que se dentro del sistema, y pues comenzamos a seguir esos fotones, ¿no? Si se quedó fuera del sistema, ya no lo seguimos, no se cuenta, pero si entró, comenzamos el seguimiento y preguntamos si estos interaccionan o no con las partículas. Si interaccionó con las partículas, ¿se absorbieron o no se absorbió? Si no se absorbió, pues es un fenómeno de scattering y otra vez volvemos a seguir la caminata. Si sí se absorbió, se va a un contador volumétrico dentro de la cavidad, porque la cavidad está modelada en 3 dimensiones. Y estos contadores nos van diciendo, pues, la densidad energética que se va acumulando ahí. Si no interactuó con las partículas, entonces se absorbió en alguna otra parte del sistema, ¿no? Se absorbió ya sea en las paredes o en los tubos, y si no se absorbió, pues esto significa que se reflejó, ¿no?, el fotón. Por ejemplo, los tubos asumimos que son absorbentes, entonces pues hay una mayor probabilidad de que sí se absorba, pero también una probabilidad de que no lo haga. Por ejemplo, las paredes son reflejantes, para que toda la radiación que entre pues se refleje, no se vaya a las paredes, se vaya a los tubos o interactúe con las partículas y lo disperse hacia los tubos. Lo que nosotros queremos lograr es esta homogenización de la radiación dentro del sistema para evitar puntos calientes, ¿no?, que es un problema que tienen los sistemas de concentración solar multitubulares, que tienen puntos calientes, y esto ocasiona pues estrés en los materiales. Bueno, en general lo que vamos haciendo, entonces vamos nosotros contando respectivamente dónde van quedando esos fotones en toda esta simulación pseudotransitoria de nuestro sistema. Bien, una vez que nosotros pues ya contamos respectivamente en dónde están cada uno de los fotones, pues guardamos todos esos datos y vamos generando gráficas y analizando los resultados. Pero no solo estamos modelando la parte radiativa, que estamos asumiendo que esto es un corte de los tubos, imaginando lo que tenemos el sistema con las partículas suspendidas alrededor, que es está incidiendo también radiación directa de la misma que entra en el sistema, y pues está pasando aquí adentro convección. Entonces entra radiación, tenemos conducción aquí y tenemos convección acá. Entonces los tubos también están en un sistema dinámico dentro del sistema, aportando y quitando también calor a todo el sistema de concentración. Y los tubos los modelamos como si fueran una pared plana, no, los tubos si fue cilíndrico, perdón, y en las paredes del sistema, por la relación de aspecto, determinamos analizarlo como una pared plana, como si tuviéramos capas, para también determinar las pérdidas al ambiente, porque esto nos permite también calcular una eficiencia de nuestro sistema, no solo decir, bueno, sí, las partículas ayudan a la homogenización de la radiación, sino saber qué tan buena eficiencia tiene nuestro sistema con estas partículas. Entonces, aquí consideramos que las propiedades físicas de las paredes de metal de la cavidad son constantes, el grosor de la placa pues es constante, el grosor del aislante también, y pues una temperatura ambiente promedio de 25 grados, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que en las paredes también está incidiendo una parte de radiación, está pasando convección natural, y pues en realidad tenemos convección más radiación. El metal está conduciendo calor, volvemos a tener conducción a través del aislante, y luego tenemos otra vez convección hacia el ambiente. Entonces modelados también cómo se ve este flujo de calor hacia afuera. Y pues obtenemos algo como lo que tenemos aquí, que son, una disculpa, vamos obteniendo resultados como esto es la cavidad, esto que tenemos aquí son los tubos, aquí se ve cómo va incidiendo la radiación. Obviamente lo que está volteando hacia la ventana pues tienen una mayor cantidad de radiación incidiendo en los mismos, y esto es la cavidad, cómo se ve por fuera, ¿no? O sea, cómo se ve esa parte radiativa. Vemos que una muy buena parte pasa a la pared de atrás de la cavidad,
y ya con las partículas empezamos a ver un comportamiento de esta forma, que vemos que la radiación se está concentrando alrededor de las partículas, o sea, refiriéndome concentrando que una muy buena parte de la radiación sí se está dispersando alrededor de los tubos, que es lo que queremos, que la mayor parte de calor esté alrededor de los tubos. Entonces, viendo estos resultados, pues estuvimos modelando primero sistemas sencillos, qué pasaría si los tubos están más cerca, más alejados, y variando el porcentaje de partículas que nosotros, la concentración de partículas que nosotros estamos aplicando dentro del sistema, para determinar si es viable, ¿no? O sea, decir, bueno, con un sistema sencillo de 5 tubos, si están más separados, si están más juntos, cómo se comportan, las partículas se siguen acumulando en la parte de arriba o no. El sistema que veíamos en los videos anteriores es el arreglo 1, que es este sistema de 5 tubos, que estaba un poco más arriba, ya que por convección natural, pues el calor también va a tender a subir y las partículas, cuando se modela la convección ya con movimiento, pues tienden a subir. Bien. Y pues obtuvimos estas distribuciones de energía con diferentes sistemas y llegamos a la conclusión de que el sistema D sí tiene partículas. En el caso del sistema E y F no tiene partículas, asumimos que no había partículas. Una parte de la radiación total que está entrando de la distribución, pues está absorbiendo en las partículas. Pero al comparar directamente en los sistemas que no tienen partículas, con una distribución más o menos homogénea de los tubos arriba de la ventana, no tan pegados entre ellos y tampoco tan cerca de la ventana, las partículas también ayudan a disminuir la pérdida de radiación por reflexión. Entonces, no solo es de que entra la radiación y se va a reflejar una muy buena parte, va a volver a salir. No, o sea, realmente al reflejarse, como está el medio participante, ayudan a que eso se redistribuya dentro del sistema. Entonces, también evitar esas pérdidas por reflexión, pues da un buen parámetro, ¿no? Modelando con este método, ¿no? O sea, con un Monte Carlo un poco más clásico, aún considerando que la convección sí existe, pero como tal no modelando una convección natural completa, nos da un buen parámetro para esta prueba del concepto dentro de nuestro sistema. Y pues ya comparando efectivamente cómo se comporta el mismo sistema de tubos, con las mismas distribuciones de tubos, pero con diferentes concentraciones de partículas, porque también con una concentración muy alta las partículas absorben demasiada radiación y pues no ayudan mucho a la dispersión, ¿no? Se queda una nube ahí molestando a la radiación para que pueda incidir en la parte que a nosotros nos importa del sistema. Entonces vemos curvas bastante adecuadas, que otra vez tenemos que el sistema E, que tiene una densidad un poco baja de partículas, pero si tiene partículas, pues tiene una potencia incidente de los tubos del total que está entrando, pues más o menos buena, pero en el caso del sistema F, que no tiene partículas, bueno, la potencia sí tenemos obviamente mayor radiación porque no hay algo estorbando, pero también lo que nos importa es ver qué tan plano es esto, ¿no? Que a los tubos les esté llegando la misma o casi la misma cantidad de radiación, y es lo que vemos nosotros en el sistema D, que era el que les mostraba anteriormente, ¿no? Que ayuda mucho a mejorar la absortividad de la radiación en los tubos y se ve más o menos plana la curva, ¿no? De que casi le está llegando lo mismo o la misma cantidad de radiación a los tubos y es lo que queremos. Y estuvimos haciendo diferentes arreglos de tubos, como les expliqué, esto se hace de manera aleatoria, los tubos se van modelando de manera aleatoria y corrimos más de 500 simulaciones con diferentes sistemas que se acomodaban los tubos de forma automática y pues íbamos sacando eficiencias y sacando las temperaturas de comportamiento a través de las paredes, en los tubos y demás, para pues llegar a sistemas viables, ¿no? O sea, que digamos, bueno, tiene un comportamiento adecuado, obviamente la construcción es aparte, ¿no? Que hay que considerar otras cosas, pero sí, bueno, este sistema tiene características adecuadas, está distribuyendo bien la radiación, los tubos están distribuidos de una forma lógica y llegamos a estos dos arreglos, que son dos arreglos de 35 tubos cada uno respectivamente y pues vemos cómo se ve la temperatura, en este caso del reservorio, que sería la temperatura dentro de los tubos, que sería la del agua, que llegamos a 570 kelvins, lo cual es una temperatura pues objetivo que teníamos en su momento. Y también la temperatura de las partículas pues sí supera los 700 kelvins porque también estamos considerando la dispersión de las partículas, pero aquí lo que importa en estas rampas que se ve de por qué está bajando la temperatura es porque nosotros dejamos encendido el sistema que llegara a su estado estacionario,
Uh-huh. Y aquí después dijimos, bueno, ¿qué pasa si nosotros cerramos la entrada de radiación y ya no va a entrar nada? Entonces notamos esto, que el sistema también con la presencia de partículas se enfría mucho más lento. Entonces, al enfriarse mucho más lento, tiene una dinámica térmica mucho más amable, sobre todo a eventos transitorios en sistemas de concentración, ¿no? Porque la radiación no, a veces pues suele variar un poco, entonces al tener un sistema que no resiente tanto las variaciones de entrada de radiación, pues ayuda bastante. Y pues la eficiencia del sistema lo vamos viendo qué pasa si nosotros aumentamos el número de tubos. En proporción nosotros diríamos, bien, venga, al tener mayor tubos, pues vamos a tener mayor eficiencia porque vamos a tener una mayor masa en el reservorio calentado. Pero llega un punto donde esa eficiencia también ya no aumenta demasiado y pues para construirlo también pues ya no es viable, es más complicado y van pasando más problemas de dinámica térmica también a tener más tubos. Entonces nosotros nos dimos cuenta que en un número entre 30 y 35 tubos, pues tenemos eficiencias bastante adecuadas. ¿Por qué la eficiencia radiativa y la térmica? Bueno, aquí tenemos la eficiencia radiativa, porque solo estamos considerando qué pasa si solo tiene radiación, y pues ya en la parte térmica estamos considerando todos los fenómenos de pérdida al ambiente y todo eso, entonces obviamente va a ser menor, ¿no? Entonces tenemos eficiencias que teóricamente se ven de forma adecuada, entonces podemos decir que las partículas están ayudando a que se logre una buena eficiencia en el sistema, pero el otro objetivo es decir, bueno, queremos que ayuden a homogeneizar la radiación y pues bueno, aquí también otra vez con el factor de llenado, eso nos implica de qué tamaño va a tener la cavidad con base a ese factor de llenado que queremos que sea ocupada por tubos. Obviamente, entre mayor cantidad de tubos tengamos, pues la cavidad tiene que ser más grande, ¿no? Porque es importante que haya espacio entre ellos para que la radiación interactúe. Y determinamos que con un factor de llenado de entre 0.4 y 0.5% del total de la cavidad llena con tubos, pues bueno, está bastante bien, pero es importante que en el de 0.4 fue en el de que convenimos, que está un poco mejor. Cada uno de ellos se fue determinado por alrededor de 20 simulaciones por cada uno de ellos con diferentes arreglos de tubos para determinar cuál era el indicado y con 0.4 quedamos que era pues más adecuado porque permite a la radiación aún así seguir interactuando. Y pues después determinamos la dispersión estándar de energía de los tubos para ver cómo se ve ya la energía distribuida con diferentes factores de llenado entre los tubos, entre esos espacios que se queda para que la radiación interactúe y también interactúe con nuestro medio participante y nuestro medio participante pues ayude a homogeneizar esa temperatura. Y determinamos otra vez, ¿no? El factor de 0.4 es como el que tiene las características más adecuadas. Tenemos una distribución casi simétrica de los datos, lo cual nos indica de también la dispersión, cómo está. Y tenemos la parte de la propensión a tener una radiación no uniforme, que es decir, qué propensión tenemos de tener puntos calientes. Esto lo vamos analizando en cada uno de los puntos de la máscara de los tubos. Igual corremos diferentes simulaciones con diferentes arreglos y nos damos cuenta que entre mayor cantidad de tubos vamos a tener una mayor propensión a una radiación no uniforme, porque no va a haber un espacio adecuado para que la radiación, por decirlo así, interactúe de forma adecuada con los tubos del sistema. Entonces, de acuerdo a nuestro modelo numérico. Entonces, determinamos que con el factor de 0.4 sí tenemos una propensión a tener puntos calientes, no es tan alta, las partículas ayudan a ello, como lo vimos en las otras gráficas, pero es importante dejar un espacio adecuado. Y pues vamos viendo las eficiencias térmicas con diferentes cargas de partículas, ya con los sistemas que habíamos seleccionado también previamente, y también una gran cantidad de partículas no ayuda a nuestro sistema, por ejemplo, comparado con un sistema que no tiene partículas, ¿no? En el caso del arreglo B, pues es un poco más evidente, ¿no? Si tienes una mayor carga de partículas, pues al contrario, ¿no? Va a tirar tu eficiencia del sistema porque va a estar una gran parte también absorbiéndose en las partículas que no van a ayudar a que se distribuyan los tubos. Y aquí también lo hicimos con dos spots diferentes, uno con radiación directa y otro con radiación difusa. ¿Qué pasa si la radiación entra, por decirlo así, muy ordenada dentro del spot? ¿Y qué pasa si la radiación entra completamente dispersa en nuestro sistema?
respectivamente. Entonces nos damos cuenta, igual que la concentración con partículas tenemos que tener una desviación estándar pues menor, obviamente. Igual con una concentración baja de partículas nos ayuda a que con la radiación directa pues tengamos una buena eficiencia. Cuando entra la radiación completamente difusa, obviamente no nos ayudan para nada las partículas, porque es como si estuviéramos haciendo todavía más pequeños los paquetes de energía, entonces las partículas lo hacen que se hagan todavía más pequeño y no ayuda mucho al sistema. Entonces esto sería si el spot es completamente directo, por decirlo así. Y bueno, lo que nosotros obtenemos son resultados como los que tenemos aquí, que vamos viendo el efecto transitorio de la entrada de radiación, cómo va cambiando la temperatura de los tubos de acuerdo a cada una de las paredes y cómo va viéndose la temperatura a través de las paredes, ¿no? Cómo va cambiando a lo largo del tiempo respectivamente. Aquí lo que dice posición interna, o sea, me refiero a la parte del metal, luego del aislante, sí, del metal y del aislante respectivamente dentro de cada una de las paredes del sistema, y pues poco a poco va cambiando la temperatura también de los tubos, va aumentando conforme pues entra más radiación de forma constante. ¿Y cómo continúa nuestro trabajo en esta parte de modelación? No solo es darle viabilidad o una prueba de concepto al utilizar partículas, pues es mejorar nuestro modelo numérico, porque al considerar que las partículas están homogéneamente distribuidas y que la convección existe, pero el fluido no está como tal en movimiento, pues es un modelo muy ideal. Entonces eso nos hace tener pues una subestimación del modelo o una sobreestimación incluso del modelo, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos trabajando ahora es con esta misma lógica de lo que está entrando al sistema, lo que está ocurriendo dentro del sistema, es decir, bueno, ¿qué pasa realmente si hacemos un modelo también computacionalmente mucho más eficiente? Es decir, que optimicemos recursos de cómputo, tanto en tiempo como en memoria, y consideremos los fenómenos complejos que pasan en el sistema. Ahorita nosotros hemos analizado el sistema como si estuvieran pasando las cosas, por decirlo así, de una forma independiente, porque lo importante es acoplar el modelo que tenemos. Estamos considerando la radiación, o sea, toda la parte radiativa que interactúa con las partículas y que las partículas están dispersando radiación, y la parte de cantidad de movimiento. Repito, porque lo ideal es tener un modelo que se acople a la entrada de radiación, y con la entrada de radiación empieza la convección, y con la convección también la demás transferencia de calor, pero al tener partículas comienzan a aparecer efectos de fuerzas bollantes, y ahí ya tenemos que hacer otras aproximaciones para resolver las ecuaciones de transporte. Entonces, analizando la parte radiativa, nosotros ahora proponemos un manejo del método de Monte Carlo, ya que vimos, bueno, hay una prueba de concepto que es viable, tenemos un receptor que muestra ser viable, colocarle partículas, pero computacionalmente nuestro sistema, nuestro modelo numérico no está del todo adecuado, así que vamos a hacerle algunas mejoras. Entonces, nosotros comenzamos a hacer lo siguiente. Nosotros asumimos, o sea, que el modelo de Monte Carlo lo que hace es seguir caminata por caminata de paquetes de energía en una densidad muy grande, en un muestro muy grande, es decir, tú lanzas un montón de paquetitos de energía para estarlos modelando en todo el sistema, y eso es caro computacionalmente porque tienes que estarlos siguiendo todo el tiempo hasta que se absorban. Pero, ¿qué pasa si nosotros nos basamos en los conceptos de matrices de Markov, que es una parte muy importante también de los métodos estocásticos, que es dividir esa caminata en pequeñas caminatas? Es como hacer una aproximación de first order scattering. Dividirla en pequeñas caminatas y irlas guardando solamente en ciertos deltas de tiempo, y luego hacer una sumatoria para generar toda una caminata completa, y asumir que en algún punto también de estas caminatas cortas se puede interactuar con alguna partícula, porque las partículas no van a estar homogéneamente distribuidas realmente, las partículas se están moviendo y en sí mismas van a estar flotando, y puede ser que en un momento esté en un punto, pero en otro momento esté en otro punto, que esto es la venia de los métodos estocásticos. El tener esta aleatoriedad nosotros colocada como matriz de transición de probabilidad de dónde va a estar nuestra partícula nos ayuda a modelar de que quizá en este delta de tiempo se tocó con una partícula, se va
a dispersar otra vez el fotón, pero quizá en el delta de tiempo se la volvió a encontrar, o quizá en toda esta caminata no se encontró una partícula. Entonces, lo que nosotros ahorita estamos haciendo es en un modelo en 2 dimensiones, y asumimos eso, o sea, vamos generando un campo de emisión con caminatas finitamente cortas, apareciendo caminantes, en este caso fotones, tanto en X como en Y de manera angular, hacia dónde se está emitiendo todo este spot radiativo. Y pues asumimos que quizás chocó con una partícula de acuerdo a números aleatorios, y si este chocó con una partícula, pues va a cambiar de dirección, si no va a seguir su trayectoria normal, que es el esquema que tenemos aquí. Y la distancia en que se encuentran las partículas nos ayuda mucho, pues, la ley de Lambert-Beer, que nos dice pues cómo también se atenúan las de radiación después de cierta distancia, y también de interactuar, ¿no?, con las partículas. Entonces tenemos caminatas finitamente cortas en deltas de tiempo infinitamente cortos, o sea, en órdenes de 1 por 10 a la menos 9, para al final reconstruir toda una caminata. Y después de ello, nosotros tenemos un campo de emisión y asumimos que tenemos una entrada de radiación constante. Entonces tenemos parámetros de entrada que definen a nuestro sistema, como las variables geométricas. Corremos nuestro Monte Carlo para generar nuestro campo de emisión, porque en sí mismo todo sistema emite radiación. Construimos matrices huecas, que son matrices que nos ayudan a guardar mucho más eficiente todo nuestro análisis, y consideramos las condiciones de frontera de entrada, en este caso un spot radiativo constante en una evolución temporal del campo. Entonces, nosotros al considerar un spot radiativo constante más el campo de emisión, lo que estamos haciendo en la ecuación de transporte de radiación es estar modelando esa superposición de la entrada de radiación más lo que se está emitiendo. Entonces generamos una superposición de toda la radiación, cómo se está comportando internamente. Y lo que tenemos es el cálculo de emisión para determinar esa matriz de transición de probabilidad de cómo se van a comportar los fotones cuando interactúan también con las partículas suspendidas. Se suma el campo de emisión promedio por cada uno de los nodos respectivamente, y definimos la apertura por donde va a estar entrando el haz de radiación, y se calcula de nuevo el campo de emisión de acuerdo con la fuente de entrada. Y luego calculamos otra vez nuestra matriz de intensidad y repetimos esto hasta que quede un estado pseudotransitorio. Entonces, lo que tenemos prácticamente es que nosotros tenemos una matriz en la cual está emitiendo algo, o sea, tiene valores, entra la radiación, es constante, y estos valores van a ir cambiando hacia donde se esté dispersando ese cono de radiación. Entonces, tenemos este esquema. Lo que nosotros hemos modelado ahorita en 2 dimensiones es una cavidad cuadrada con fronteras de Newman, asumiendo un medio participante no homogéneo relativamente, y obtenemos resultados como lo que tenemos aquí. Aquí pareciera que el sistema ha dejado de evolucionar, pero realmente sigue evolucionando. Lo que sucede es que primero tenemos un medio ópticamente denso. Entonces, por eso parece que se apaga la radiación, pero en el instante 0, 1 y en los deltas de tiempo consecuentes vemos cómo la radiación comienza a evolucionar de forma constante, y esto es que realmente esto sigue emitiendo de forma constante, y lo podemos ver en la gráfica de la atenuación del campo total, ¿no? El campo llega a un estado pseudoestacionario porque ahorita la radiación está entrando de forma constante y asumimos que está entrando, pero las paredes la están dejando salir. Ahorita no tenemos una pared como tal reflejante, ¿no? Y vemos cómo sigue interaccionando el sistema. En el caso de la atenuación de cada uno de los nodos, en el caso de la atenuación de los nodos en X, tenemos una distribución gaussiana, esto por la misma forma de radiación como se está considerando, y tenemos también la atenuación transversal en los nodos en X, que esto nos dice mucho sobre la ley de Lambert-Beer. Y en resumen tenemos un sistema parecido a esto ya es lo que anteriormente les mostré, pero ya aquí solamente es la imagen. Y otra ventaja que tiene es de que nosotros estamos utilizando mallas de baja resolución, o sea, no necesitamos una malla muy fina para representar todos estos fenómenos o todo esto pasando en la ecuación de transporte de radiación. En el caso del modelo de cantidad de movimiento acoplado con la parte de transferencia de calor, tenemos pues un modelo en el cual en sí no solo estamos considerando el movimiento del fluido, ¿no?, sino que estamos considerando que el fluido se está moviendo porque también hay una presencia
de transferencia de calor. Entonces tenemos un fenómeno difusivo convectivo pasando dentro de un sistema. Ya ahorita no tenemos acoplado como tal el sistema radiativo, sino que ahorita lo que estamos haciendo es desarrollar la parte del sistema de convección natural, que es lo que estamos modelando prácticamente con este modelo acoplado. Lo que nosotros asumimos es dividir en velocidades intermedias para estar calculando la velocidad total de nuestro campo final, agregando la información en cada una de esas velocidades intermedias. Es decir, yo supongo que tengo una velocidad inicial en la cual solo pasa difusión, tengo una velocidad intermedia, en esa velocidad intermedia es la entrada o el parámetro de entrada de mi siguiente parte de la ecuación, por decirlo así. Le ponemos la parte de convección, luego entra en la otra parte y ahora tenemos la parte de las fuerzas de flotación, porque ya cuando tenemos estos fenómenos acoplados, nosotros tenemos fuerzas de flotación, ¿no? Que hacen que nuestro fluido se empuje hacia arriba, ¿no? Nosotros estamos utilizando la aproximación de Boussinesq y es parte de nuestra hipótesis, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros modelamos un sistema como si fuera compresible? Un sistema de aire que es incompresible como si fuera compresible. Todo esto para calcular el campo de presiones, obtener una velocidad final y esto corregir a nuestro sistema. Y ya tener la velocidad en el tiempo siguiente y esto se hace en cada delta de tiempo. Entonces, nosotros modelamos ahorita una cavidad cuadrada en la cual asumimos que tenemos una pared caliente, una pared fría y dos paredes adiabáticas, una arriba y otra abajo, en una entrada constante ahorita de temperatura. Y lo estamos comparando con el artículo de Van Davis de 1983 para ver cómo se ven esas isotermas y esas líneas de corriente en nuestro sistema y obtenemos resultados con diferentes números de Rayleigh. Entonces, al compararlo cualitativamente, nuestro modelo tiene características adecuadas, sobre todo otra vez porque tenemos mallas de baja resolución, a comparación de Van Davis, que tienen mallas con una resolución mayor. Entonces, nuestro modelo está recreando los fenómenos de forma adecuada al considerar esto, deltas de tiempo completo y un fluido incompresible. En un Rayleigh de 10.000 tenemos resultados también bastante alentadores. Cuantitativamente los hemos comenzado a analizar y estamos trabajando en ello. Y en un Rayleigh de 100.000 sucede lo mismo, tenemos características adecuadas, por lo cual nos dice que los métodos estocásticos nos sirven para modelar este tipo de fenómenos complejos. Entonces, esas serían parte de las conclusiones. Por un lado, tenemos que el tener una prueba de concepto y analizarla con métodos estocásticos, hacerlo con un Monte Carlo, considerando los fenómenos de transferencia de calor, es adecuado, pero quizá no es suficiente. Nos da una prueba de concepto bastante interesante para este tipo de receptores, pero siempre es importante mejorar el modelo. Por otro lado, los métodos estocásticos también son una buena alternativa porque tienen ventajas computacionalmente hablando y también algunas ventajas numéricas en cuestiones de programación sobre los métodos determinísticos. Entonces, lo importante de todo esto es generar herramientas numéricas que nosotros nos permitan modelar cada vez más acercado a la realidad los fenómenos que suceden en sistemas solares. Sobre todo porque tenemos la parte radiativa, ¿no? Que la parte radiativa suele ser un poco difícil de modelar y aún más cuando está acoplada a otra parte de las ecuaciones de transporte que en sí mismas pues son complejas. Entonces, pues eso sería todo y pues gracias. Muchas gracias por la presentación, Manira. Muy extenso y muy buen trabajo. Damos paso a la sesión de preguntas. Veo que Luar, no sé si está aplaudiendo o levantando la mano. Creo que está aplaudiendo. Bueno, ahora sí está levantando la mano. Adelante, Luar, por favor. Hola, yo llegué un poquito tarde a la sesión, pero quizá ya lo habías dicho al inicio de la charla. ¿Se hizo alguna prueba del efecto de Maya? Ya que comentas ahorita que requieren un menor mallado o algo así, entendí la propuesta que haces de metodología con la que ya había tradicional. Pero, bueno, sí quería preguntar eso, si habían en sus estudios pues determinado qué tan importante es eso para los resultados que obtuvieron.
Sí, bueno, por un lado, en el estudio de la prueba de conceptos, sí hicimos ahí un análisis de cómo estaba esa malla. Aquí no tengo ahorita las gráficas, sobre todo, por ejemplo, en los tubos. Perdón que ponga la presentación así, pero es más rápido. En los tubos, si los vemos aquí, se ven un poco cuadraditos, ¿no? No son completamente redondos. Entonces, vamos a ver, decir, bueno, ¿qué pasa si le ponemos no 10 nodos, ¿no? Si le ponemos nada más 5 y se ve como un hexágono, si de verdad al hacer toda esa sumatoria de todos los botones que están incidiendo ahí, cambia mucho o varía mucho esa desviación estándar, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos fijándonos en la variación de malla, en el caso de la parte de la prueba de concepto con un Monte Carlo tradicional. Por otro lado, cuando nosotros hacemos el análisis, bueno, y terminando con esa parte, o sea, determinamos que con más de 9 nodos es más que suficiente, no es necesario aumentar más los nodos, porque al final de cuentas los resultados no van variando demasiado. Entonces, en el caso de los otros dos modelos, principalmente en donde modelamos la parte de convección natural, sí se está haciendo, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros tenemos una malla de mayor resolución? Nos acercamos más sobre todo a los resultados cuantitativos, ¿no? A los números de luces que reportan, a las velocidades y demás. Porque cualitativamente nosotros podemos decir que ellos reportan resultados con mallas de 80 por 80. Y nosotros, al encimar lo que nosotros tenemos literalmente con lo de ellos, pues decir que nosotros con una malla de 30 por 30 ya se ve casi igual. Porque cuando tenemos una malla de 10 por 10, pues sí se ve ahí que no está igual cualitativamente, ¿no? Y cuantitativamente lo que hemos estado analizando, que ahorita estamos trabajando en ello, es de que sí, o sea, con una malla menor a lo que, por ejemplo, un autor reporta, sí obtenemos mejores resultados, pero sí es necesario hacerlo en cualquier método numérico. No sé si eso responde a tu pregunta, Eduardo. Sí, esa, la diapositiva que pusiste me la había perdido, entonces sí, ya voy a contestar. ¿Y tienen ya publicado algo de este trabajo o todavía no? En el caso del de prueba de conceptos, sí hay un artículo publicado sobre procesos hidrotermales utilizando este tipo de receptores y modelando la validez de este receptor con nuestro otro método numérico. Sí tenemos un artículo. Y con estamos, pues, ¿no? Estamos trabajando en ello para poder publicar algo sobre el uso de estos métodos, ¿no? Que no es tan común utilizarlos para resolver, pues, convección, sobre todo. Entonces, sí estamos trabajando en ello, pero no tenemos nada publicado. Ok, gracias. No. Muy bien, muchas gracias, Luar. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Si no, ok, yo sí tengo una pregunta, Manera. Hablas mucho de las ventajas de estos métodos, pero ¿crees que nos pudieras platicar algo sobre las desventajas con respecto a los otros métodos? Yo creo que la desventaja que yo me he topado personal más grande es la información que encuentras. Son métodos que se empezaron a desarrollar desde finales de los años 50-55, se desarrollaron más en el 60, sobre todo por la parte nuclear, ¿no? Porque se desarrollaron por la parte nuclear. Entonces, no son métodos que se utilizaban mucho porque en ese momento no había las capacidades de cómputo para procesar, por ejemplo, matrices enormes de transición de probabilidad y estar guardando esos números para multiplicarlos posteriormente por otra matriz, que eso es lo que nos da a nosotros la evolución temporal. Entonces, la desventaja podría ser un poco la información. Otra desventaja que yo he encontrado quizá un poco es que tienes a veces que estar repitiendo las simulaciones, porque como es una parte aleatoria, o sea, tú tomas un muestreo aleatorio, pues vas arrastrando también un error aleatorio. Entonces, quizá ese es un otro error, pero hay ya artículos publicados donde comprueban pues prácticamente que ese error aleatorio es un poco despreciable. Pero mira, por ejemplo, esta gráfica aquí, una comparativa mejor que no hice yo. Por ejemplo, Monte Carlo pues, es un método completamente estocástico y los métodos convencionales, ellos, pues volumen finito, diferencias finitas. Más que nada, yo lo aplicaría de que fenómenos sencillos, pues no los vas a modelar con Monte Carlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es su fuerte. O sea, lo sencillo no es su fuerte de métodos estocásticos. Es mejor un convencional si tú tienes una pared plana, si tienes un modelo un poco más sencillo. Pero ya cuando tienes geometrías complejas es mucho mejor, porque, por ejemplo, en un método convencional, tú tienes que estar mallando cada que estás cambiando, por ejemplo, la geometría. Que esto es lo que realmente compara esta gráfica, y con la figurita que tenemos aquí arriba lo podemos ver un poco más.
que es esta figurita bonita que está aquí arriba. O sea, tú cada que cambies algo en esta geometría tienes que volver a mallar, porque las ecuaciones se tienen que resolver y tiene que estar acoplada a la malla. Entonces, cada que cambies algo, y con los métodos estocásticos no es necesario que tú cambies la malla cada que cambie algo de la figura, o cada que tú le aumentes algo, o si tu figura es más compleja. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, ¿no? Tiene hasta 3 o 4 refinamientos de malla para recrear exactamente se me olvidó ahorita, los fenómenos que están pasando ahí alrededor. Entonces, en esas son las ventajas, pero más que nada desventajas que, digamos, yo he llegado a encontrar es si tienes sistemas sencillos, los métodos estocásticos es un poco más difícil estar haciendo un código para eso que si tienes un sistema sencillo con otro método. Ok, muchas gracias. Escribió Carlos por el chat, se los leo. Manira, felicidades por la presentación, muy bonita. ¿Nos podrías platicar qué tan fácil es mudarse a 3D y cuál sería el costo computacional? Ya que muchos de los problemas en ingeniería obedecen a fenómenos 3D. Pues lo que yo me encontré, por ejemplo, con la prueba de concepto que yo planteé en el otro sistema, ya al inicio la empecé a plantear en 2D. Y prácticamente yo no encontré problemas porque lo único que haces es aumentar una componente por la que se van a multiplicar ahora. O sea, ya no tienes la malla que solo se va a multiplicar por X, Y, ahora se va a multiplicar por Z y puedes aumentar solo una capa en la matriz, por ejemplo, o una línea en la matriz, dependiendo del sistema. Pero, por ejemplo, a mí no me costó trabajo porque este no era un sistema acoplado y demás. Y igual espero que cuando acople el modelo no tenga ese problema, porque sería solamente aumentar una capa en la matriz para las velocidades y demás, que ahí tiene que ver ya un poco más con la complejidad del sistema, pero en realidad no. No. Y de hecho son más usados los estocásticos para mudarlos a 3D. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Si no, bueno, agradecemos entonces a nuestra ponente el día de hoy. A ver, creo que sí hay una mano levantada. Adelante, Ernesto. ¿Qué tal, Manira? Hola, Ernesto. Oye, te quería preguntar, por ejemplo, con tu modelo, y como comentabas que es, digamos, sencillo, ya que hiciste toda la parte complicada de hacerlo en 3D. Para una modelación, por ejemplo, con la componente radiativa, o sea, te serviría, por ejemplo, para simular, digamos, la pura entrada a un cilindro, la distribución del flujo radiativo a la entrada de este cilindro para determinar Uh-huh. ¿Cómo considerarlos sin tubos? No, o sea, de un solo tubo. O sea, si tuviéramos un solo tubo, una sola cavidad, digamos, sería algo muy aproximado, ¿no? Pero que no tuvieras la consideración de las reflexiones internas y todo este rollo, pero tuvieras, digamos, la entrada de energía, pudieras simular algo así con este detalle. Sí se puede simular. De hecho, la ventaja es, o sea, creo que en la parte numérica a veces es cuando lo haces como complejo, es saber que cuando lo apagas va a seguir funcionando, ¿no? Que eso es algo importante que no mencioné en la comparativa de la mejora del trabajo, que es, ¿qué pasa si no tienes algo tan complejo? Si le apagas, por ejemplo, las partículas o solamente consideras que es un cilindro entrando radiación, sí se puede. O sea, y lo representaría yo creo que bien y le sería, por ejemplo, más fácil, ¿no? Porque ya no tendría que generar más matrices y hacer más probabilidad en otra cosa, nada más que la entrada de radiación, considerarla constante y ver la geometría. O sea, yo considero que sí lo haría. Ok, y la segunda pregunta es, digamos, haciéndolo un poquito más usuario, más sencillo para el usuario, ¿no? Uh-huh. Si, por ejemplo, una persona genera una estructura o una geometría un poquito más compleja, pero en un formato STL, que es como normalmente se exportan para impresiones 3D, que lo que hacen es generar los polígonos, ¿no? Los triangulitos. Estos triangulitos se podrían importar, digamos, a tu modelo con relativa facilidad, o sería más complejo todavía. Eso es algo que en algún momento pensé que me hubiera gustado, pero no, creo que, o sea,
No, o sea, poder resolver de entrada no en el modelo que yo tengo hecho, pero sí se puede hacer una adaptación simplemente al código diciendo donde cada uno de esos triangulitos significa que es una pared, por ejemplo. Entonces, sí se puede, pero sería modificar mi código, ¿no? Porque mi código ahorita es el modelo esto que está aquí, ¿no? Porque no es un código de usuario como un modelo comercial, ¿no? Que ya te hace todo eso. Pero en teoría sí podría hacerlo con una modificación. Ah, ok. Es que sí, esta parte del código, sí. Digo, uno que está acostumbrado a los programas de alto nivel, Ajá. pues nada más es pícale aquí, pícale allá, ¿no? O sea, ya alguien hizo el trabajo duro para simplificarte la vida, pero a los que lo programaron se llevaron la parte más difícil, ¿no? Sí, creo que eso es importante, o sea, que todo esto es para, o sea, para probar que el tener otros métodos ayuda, porque como dices, ya hay códigos de alto nivel y es como de, sí, claro, ¿y por qué programas con tu código si ya existen otros, no? Es mostrar que realmente a veces los otros no representan como tal lo que nosotros queremos que represente, ¿no? ¿Por qué? Porque omiten varias cosas. Ajá. Y quizá no es lo que yo estoy buscando, ¿no? Yo estoy buscando que me digan más esta parte convectiva y los otros como se avientan la parte de convección de una forma diferente, no lo representan como yo quiero probar. Entonces, esta parte sí, de hacerla más interactiva hacia el usuario, importar y demás, sí es una parte bastante compleja, sobre todo lo vemos cuando haces las mallas, ¿no? Que prácticamente tienes que usar hasta otro código y demás, entonces sí, creo que hasta ahí yo también, no tanto por el modelo, sino por el hecho de programar otras mallas, sería un poco complicado. Ah, qué excelente. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Perdón, nada más ahorita respecto a lo que preguntó Ernesto, por pura curiosidad, ¿en qué lenguaje programaste tu código? Está en MATLAB. Ah, ok. Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Veo que hay dos manos levantadas. Va primero Arturo y después Fernando. ¿Qué tal, Manira? ¿Qué tal? Buenas tardes. Felicidades por la presentación. Yo tuve un pequeño problema. Al principio de la presentación perdí temporalmente la conexión. No alcancé a entender si se calienta agua en el receptor o vi una bomba, o no sé. Sí, es agua. Sí, es agua. Sí, okay. Es agua. Okay. Ahorita, o sea, como nosotros era una prueba de concepto, nos estamos diciendo, bueno, vamos a ver si realmente calentaría agua, ¿no? Y esto es como un boceto de lo que nos gustaría tener como un sistema, ¿no? Ya tienes un tanque de recirculación y que el agua está pasando varios pasos, ¿no? O sea, no, obviamente no es un fenómeno flash. Sí tiene que haber un poco de recirculación de agua porque tampoco es que sea tan rápido, porque pues la cavidad es finitamente corta. Y dependiendo del volumen y masa de agua que estemos considerando dentro de los tubos y el número de tubos. Es más que nada la masa térmica. Ok, y adentro del tanque también hay otro fluido, ¿no? Que dice partículas suspendidas dentro de la cavidad. O sea, es otro, como, no sé, de sales fundidas o algo así. ¿O? No, para nada. Son partículas de dióxido de titanio. Estamos asumiendo partículas de dióxido de titanio con propiedades de dióxido de titanio y lo que nosotros estamos haciendo es esta prueba de concepto, ¿no? De que si estas partículas que están suspendidas ahí dentro de nuestro sistema ayudan a que se disperse mejor la radiación y no tengamos puntos calientes en los tubos, ¿no? Porque a veces pasa que no tenemos un calentamiento homogéneo de los tubos y por lo tanto pues el fluido de trabajo no se calienta homogéneamente y tenemos ahí otros problemas térmicos, ¿no? Entonces la idea de inyectar o de tener ya sea inyectadas o tener ya estas partículas ahí suspendidas, sí de verdad ayudaría a nuestro sistema a tener una mejor eficiencia y a homogeneizar más la radiación. Eso es lo que nosotros planteamos. Y el fluido que planteamos en que estén ahí volando sea aire, ¿no? Ok, o sea, digamos que se hace como una especie de neblina de radiación o algo así, se hace más difusa allá dentro del receptor. Sí, podríamos verlo así, o sea que sí, no tanto que se haga más difusa, porque eso es algo que compramos, que si tenemos una alta concentración de partículas tan difusas va a haber problemas, pero sí, o sea que realmente ayuden que la fracción de la radiación que no incide en los tubos, que se va a las paredes y se refleja porque son reflejantes, vuelva a interaccionar con el medio, pero lo regrese a los tubos y que no salga mucha radiación de la cavidad, o sea, de que entre y salga, sino que las partículas actúen ahí como un espejito para que no se vayan, pero se vayan a los tubos.
Ok, muchas gracias. De nada. Muy bien, muchas gracias. El siguiente es Fernando. Adelante, por favor. Gracias, muchas gracias. Manera muy interesante la plática. Yo quisiera hacer una pregunta sobre hacia dónde apunta tu trabajo, tu investigación. Ya comentabas que la intención es acoplar fenómenos de convección, estudiar el movimiento del fluido y la interacción que esto va a tener con el sistema radiativo. Y la pregunta muy concreta es, ¿qué tipo de patrón de flujo te imaginas que se va a ver aquí en este tipo de sistema? Tú ya encontraste una configuración que parece óptima en cuanto a la distribución del calor en los tubos. Mi pregunta es, con esa configuración de tubos, esa distribución que parece óptima, ¿qué patrón de flujo te imaginas que se va a presentar aquí? Esa es una pregunta que realmente no me he hecho como tal, pero yo creo que lo que va a pasar es de que me preocupa que las partículas, por el mismo efecto de flotación, se comiencen a pegar solamente en los tubos en la parte de arriba y eso no ayude tanto. Ya cuando tenga la convección ahí moviéndose, y no sé si por patrón te refieres a cómo me imaginaría que se va a ver el flujo alrededor de los tubos. Exacto, sí, cuando uno plantea un modelo numérico, yo creo que es importante anticipar cuál es el comportamiento esperado que uno imagina que va a tener este sistema, porque lo que nos mostraste de convección natural, pues es una cavidad bidimensional idealizada que sirve muy bien para probar el método, ya mostraste que sirve, eh, pero ahora con esta intención de llevarlo a este modelo conceptual, ¿qué esperarías ver en el régimen de flujo? Y no sé si estoy entendiendo, yo me imagino que la convección natural a la que haces referencia es dentro de los tubos, porque aquí hay agua, ¿no? A lo mejor me estoy equivocando ahí, estoy entendiendo mal, pero dentro de estos tubos que te estás metiendo en la cavidad, hay agua, se van a calentar, disminuye la densidad y me estoy imaginando que ahí va a ocurrir un fenómeno de convección natural. No sé si estoy entendiendo bien, a lo mejor te referías a otra cosa, pero yo me refería justo a esos tubos. Si ahí va a ocurrir un movimiento de fluido, ¿qué tipo de patrón de flujo vas a tener? ¿Cómo se va a mover? ¿Cómo te imaginas que se va a mover esto? Mira, dentro de los tubos no estoy pensando analizar la convección, porque voy a asumir que es como constante ya esa parte. Ahorita, o sea, ahorita no lo sé ya en el nuevo acoplamiento, sino yo me refería a la parte de convección, a lo que está, como es aire con partículas suspendidas, pues es un fluido con partículas. Entonces, si se calienta va a generar convección natural. Entonces, okay, a eso me refiero con hacer ese análisis y me importa que la radiación considere las partículas y también el de cantidad de movimiento, ¿no? Que es convección natural. Excelente. Que acopla sí. La parte térmica. Entonces me refiero a eso, o sea, cómo se va a ver y pues el patrón de flujo que yo espero que va a haber es de que si los tubos están muy pegados, voy a tener ahí una aceleración del flujo, cómo se va a ver esa curvatura del flujo y sobre todo de las isotermas, ¿no? Porque como ya voy a tener una fuerza boyante, no va a ser lo mismo que esté pegando abajo del tubo que esté a un lado. Entonces, esas son las cosas como que he comenzado a ver. Tengo uno que hice con obstáculos, que no está todo bien, pero por ejemplo empiezo a ver cómo hay esa recirculación en la parte de arriba del obstáculo, ¿no? Si tengo un obstáculo en medio y empiezo a tener esa recirculación arriba. Entonces, esa recirculación me va a arrastrar las partículas arriba de ellos. Quizá. Muy bien, sí, muchas gracias. Pues bueno, gracias, esa era mi pregunta. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, son un poco más de las 6, entonces si nadie tiene alguna otra pregunta, con esto finalizamos el seminario, agradeciendo a Manira por su participación y como actividad final les pido por favor que enciendan sus cámaras para tomarnos una foto todos juntos. Falta Arturo y Christopher, a lo mejor no están presentables o no quieren aparecer. Luego no tienen cámara, ya me pasó la vez pasada, yo no tengo cámara en la computadora. Bueno, entonces ahí va, chicos, sonrían, 1, 2, 3. Ya están. Muchas gracias por asistir y nos vemos dentro de 15 días. Nos vemos. Hasta luego.